¿Y quién no se siente bendecido por la bondad y la benignidad de Dios mismo? ¿Verdad? Porque nos ha dado la vida misma, porque cada amanecer es un recordatorio de que Dios nos ha dado la existencia misma. Es una oportunidad más que nos da Dios para cada día crecer y poder servirle. Amén. Así que con ese agradecimiento, mis hermanos, la persona que se encuentre a su lado, voltee y dígale: gracias a Dios por su bondad y su benignidad. Y denle un gran saludo. También, hermano, que nos acompañas por medio de las grabaciones en Facebook o YouTube, que Dios bendiga tu vida, la de tu familia. Gracias a Dios por su bondad y su benignidad. Y bueno, vamos, mis amados, domingo, día del Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Así que, sin embargo, hermanos, no podemos nosotros cerrar nuestros ojos, no podemos ser indiferentes ante la realidad que nos rodea. No podemos negar que estamos viviendo en un mundo que se sume en una profunda oscuridad, hermanos, porque existe una gran falta de amor y bondad. Podemos ver en las noticias, podemos ver en las redes sociales, estos se han convertido en general un espejo de la decadencia de la moral y de la apatía espiritual que existe en el mundo. Y muy brevemente, mis hermanos, voy a tocar unos puntos muy puntuales sobre lo que es lo que está sucediendo, y que esa falta de amor genera una neblina ante nuestros ojos y muchas veces, mis hermanos, nos impiden ver la verdad, nos impiden ver el amor de Dios. Porque tristemente muchas personas siguen muriendo en la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿verdad? Naciones enteras siguen en zozobra. Vemos también cómo la ambición, mis hermanos, que está produciendo una incertidumbre económica, resultado de imposición de aranceles. Es una realidad que los tiempos en que estamos viviendo, hermanos, la oscuridad, el pecado, la maldad, la incredulidad va creciendo y va en aumento. Y esto nos acecha, hermanos. Esto intenta muchas veces robar nuestra paz que solo Cristo puede darnos, porque todos somos afectados por la inseguridad y porque de alguna manera nosotros podemos ver las noticias del narcotráfico que continúa agravándose. Con una escalofriante noticia que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? De muchas personas que encontraron sin vida en un rancho a unos minutos de Guadalajara, ¿verdad? Noticias que muchas veces en nuestro corazón lo hacen incluso hasta temblar, como a su servidor, porque aquellos que tenemos hijos que están estudiando fuera de casa, pues nos preocupa, ¿verdad? O hijos, como en mi caso, que estudian en Guadalajara y están solos. Pero mis hermanos, no podemos perder la esperanza. No nos podemos dejar ir por este tipo de noticias y esa oscuridad empiece a consumir nuestro corazón. Porque en medio de toda esa densa niebla que está alrededor del mundo, la luz de Cristo en nuestras vidas es quien debe resplandecer con una intensidad, porque es la única, mis hermanos, que puede guiarnos. Porque no importa cuán oscuro pueda parecer el panorama, no importa cuán grandes sean los desafíos que nosotros podamos estar enfrentando, no importa que la maldad y la oscuridad se vista de ideología de género y quiera aprobar leyes de transgénero para nuestros niños. Debemos recordar
que Dios está con nosotros, que Dios nos ama incondicionalmente y que nos ha prometido que nunca nos va a abandonar. Así que, mis hermanos, estos son tiempos de oportunidad para crecer en nuestra fe y poder dar testimonio de nuestra vida que glorifique a Dios, ¿verdad? Amados, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? En Cristo Jesús. Está anclada en las promesas de Dios. Así que, hermanos, comencemos a reflexionar. ¿Dónde está puesta nuestra atención en estos tiempos? ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿Hacia dónde escuchamos? ¿Hacia dónde está mirando tu corazón, mi hermano? Al día de hoy, amados, ¿estamos buscando cada día el fruto del Espíritu Santo? ¿O estamos dejando que el mundo con todos los medios nos arrastre a un medio de desesperación? Hermanos, ¿estamos cultivando la bondad, la benignidad en nuestros corazones? ¿O estamos dejando que el odio y la amargura nos sigan consumiendo? Así que, mis hermanos, despertemos, levantemos nuestras voces y proclamemos la verdad del Evangelio, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y Pablo, en la carta a los Gálatas, nos enseñan que todas estas perspectivas deben de ser vistas a través de la mirada del Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos, y vamos a dar lectura a nuestro texto base que se encuentra en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Como sabemos, en estas semanas anteriores hemos estado dando lectura a los versículos 22 al 24. Amén. Así que en voz alta, mis hermanos, denle lectura conmigo hasta el fruto de benignidad y bondad. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vamos a orar, iglesia, para poder escuchar, decía mi hermano Francisco, la voz del Señor y lo que tiene preparado el día de hoy. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Gracias, Padre mío, Señor. El día de hoy, como un solo cuerpo en Cristo, venimos con este corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Padre. Señor, examínanos, oh Dios, perdónanos, bendito Padre. Señor, como un cuerpo en Cristo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te pedimos que en este momento sea derramado tu Espíritu, Padre, que pueda sembrar en nuestros corazones tu palabra, Señor, tu verdad. Bendito Dios, y que podamos llevarla, Señor, a cada rincón, a cada familia, a cada trabajo, Padre mío. Permítenos escuchar y crecer como cristianos para llegar a cumplir la voluntad que tú deseas para cada una de nuestras familias. Nos ponemos en tus manos y nuestros anhelos de nuestros corazones te los entregamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, que vamos a continuar con esta serie que hace unas semanas atrás nuestro pastor le dio como nombre fructificar y producir. Fructificar y producir. ¿Qué? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Es un fruto, mis hermanos. ¿A quién no le gustan los frutos? ¿A quién no les gustan las frutas? ¿Cuál es su favorita? La sandía, el melón, el durazno. Son sabrosas. ¿Cuán sabrosa no es el fruto del Espíritu Santo?
cuán sabroso no es vivirlo. Fructificad y producir el fruto del Espíritu, mis hermanos. El título de la prédica del día de hoy es: ¿hacia dónde mira tu corazón? ¿Hacia dónde estamos volteando? ¿Qué es lo que para nosotros como personas es importante? Hermanos, la palabra de hoy tiene que arder en nuestros corazones. Vamos a explorar cómo la benignidad y la bondad de Dios son manifestaciones propias de su naturaleza. Y también, por otra parte, vamos a reflexionar cómo estamos viviendo. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada, nuestro corazón y nuestros ojos hacia dónde están mirando? Así que el título de la prédica, se lo repito, es: ¿hacia dónde mira nuestro corazón? Así que vamos a comenzar, son 2 puntos. El primer punto es: Dios es benigno y bondadoso. Miren, y todos lo sabemos. Todos sabemos que Dios es bueno, pero ¿cuántas veces nos sentamos a reflexionar estas 2 hermosas virtudes que son de Dios y que el Señor desea que cada uno de nosotros las tengamos? La benignidad y la bondad. ¿Qué significa ser benigno o ser bondadoso? Sus significados son muy semejantes. Fíjense que el adjetivo benigno se traduce del griego krestos, y el cual se usa para Dios, hacer el bien con bondad y misericordia. Y por otra parte, el significado de bondad es una disposición constante a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Bondad es un reflejo directo del carácter de Dios, quien es la fuente de toda bondad. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos bondadosos, hermanos? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos buenos, hermanos? Hay bondad en nuestra vida, hermanos, pero bueno solamente uno. Solamente uno, mis hermanos: Cristo. Así que la benignidad y la bondad es reflejo de la naturaleza de Dios. Así, hermanos, que cuando hablamos del fruto del Espíritu nos referimos a las características que Dios va desarrollando en nuestras vidas a medida que vamos caminando en Él. ¿Cuántos no sienten lo duro y lo tupido en las vidas, en su vida cristiana? ¿Cuántos no de pronto dicen: híjoles, pues yo pensaba que era muy fácil ser cristiano, pues solamente es venir y conocer a Dios y obedecer su palabra, ¿verdad? Decía un testimonio que nuestro pastor nos contó desde hace mucho tiempo: qué fácil sería nada más obedecer la palabra de Dios, qué fácil. Pero hermanos, es que estamos llamados a ser semejantes a Él. Como Cristo vino al mundo y nos dio ejemplo de ello. Pero antes de que podamos vivir estos frutos, primero vamos a entender quién es Dios y cómo su benignidad y bondad se ha manifestado desde el inicio de los tiempos. Y es que desde el inicio de la Biblia podemos ver cómo la bondad y la benignidad de Dios son realidades que se hacen vivas. Dios es benigno y bondadoso, y podemos ver la bondad de Dios en su creación, ¿verdad? Podemos voltear a ver a cada parte y es bueno, la lluvia es buena. Todo lo que sucede en el mundo está en perfecto equilibrio y es bueno para que dé vida. ¿Qué pasa cuando abrimos el libro de Génesis? ¿Qué vemos? Vemos la bondad de Dios manifestada desde el principio, porque después de cada día de la creación la Escritura proclama: y vio Dios que era bueno, y cuando completó su obra, declaró. A ver, ¿qué declaró? Vayamos al libro de Génesis y en el capítulo 1, versículo 31. ¿Qué nos dice? Capítulo 1, versículo 31.
¿Qué pasó cuando completó su obra? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Y no solamente bueno, dice que era en gran manera. La tarde y la mañana del sexto día. Hermanos, cada acto de nuestro Dios, que es creador, emanaba de su naturaleza bondadosa. No hizo ni creó por necesidad, sino por el deseo de compartir su bondad. Formó al ser humano del polvo y le dio vida con su propio aliento, colocándolo en un jardín de abundancia, donde nada faltaba. Hermanos, Dios es benigno y bondadoso, y su benignidad y su bondad es aún en tiempos de desobediencia. Aún cuando Adán y Eva pecaron, la bondad de Dios se manifestó. Antes de pronunciar las consecuencias de su desobediencia, Dios mismo les hizo túnicas de pieles para cubrirlos. Y en este acto podemos ver nosotros la primera señal de Dios, que aún en medio del juicio, Dios va a proveer y va a proteger. Hermanos, Dios es benigno y bondadoso. Es una bondad que persiste a través de las generaciones. Y lo podemos ver en Abraham, porque manifestó su bondad a través de sus promesas. Y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios que mira con bondad y no solamente bendice a una persona, sino que hace que esa bendición alcance a multitudes, porque el sol sale para todos, hermanos. Y una de las demostraciones más edificantes de la benignidad de Dios la podemos ver en la liberación de Israel en Egipto. Por 400 años el pueblo sufrió de esclavitud, pero Dios no olvidó su pacto con Abraham, ¿verdad? Y lo podemos ver en el libro de Éxodo. Vayámonos adelantito y vemos el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24. Rafa. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Hermanos, no solo los liberó, sino que los guió con paciencia a través del desierto. Cuando tenían sed, les dio agua a través de la roca. Cuando tenían hambre, hizo llover maná del cielo. Hermanos, Dios es benigno y bondadoso. Es nuestro Dios que perdona una y otra vez y otra vez. Y lo podemos ver a lo largo del libro de Jueces. Dios nos muestra un ciclo muy doloroso para el pueblo de Israel. Israel peca y Dios permite que las consecuencias de su pecado, hasta que el pueblo clama. Y Dios responde con misericordia una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces no hubiera sido justo abandonarlos? Sin embargo, su bondad y su benignidad siempre estuvo ahí. Así como con David, la bondad se expresó en un acto eterno a pesar de cada uno de los fallos y errores que tuvo. Después de su grave pecado que tuvo con Betsabé, David clamó: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Eso dijo: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, reconociendo que la naturaleza de Dios es inagotable de bondad. Entonces, hermanos, antes de que podamos producir estos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, sigamos comprendiendo esta verdad que es fundamental. Los frutos del Espíritu van más allá de ser solo cualidades morales.
ya que son reflejos de la esencia misma de nuestro Creador. ¿Se acuerdan cuando Abraham intercedió por Sodoma? ¿Recuerdan cómo Dios en su benignidad estuvo dispuesto a perdonar a toda la ciudad por solo 10 justos? Asimismo, cuando Moisés clamó, muéstrame tu gloria. ¿Y qué respondió Dios? Vayamos ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículo 19. Moisés clamó, muéstrame tu gloria. ¿Y qué respondió Dios? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, le dijo. La bondad de Dios es tan fundamental a su ser que Dios la identifica con su propia gloria. Hermanos, la bondad de Dios es manifestada en Cristo. Amados, Cristo es la bondad encarnada. La bondad de Dios no es simplemente algo que Él hace. La bondad es algo que Él es. Y para poder manifestar estos frutos, debemos reconocer que proviene de la naturaleza misma de Dios. La bondad de Dios tiene rostro. La bondad de Dios tiene manos, tiene voz. La bondad de Dios caminó entre nosotros. Cristo es la bondad encarnada. Hermanos, vayamos al Evangelio de Juan. Nos vamos hasta el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1. Aquí está. Y vamos a dar lectura al versículo 14. La palabra de Dios nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Qué misterio tan profundo, mis hermanos. Dios eterno, el creador del universo, limitó su gloria, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Por qué? Porque su bondad es tan grande que no se quedó en el cielo contemplando nuestro sufrimiento. No, mis hermanos, su bondad, su amor lo trajo hasta nosotros. Cristo es la bondad encarnada, porque Él tocaba lo intocable. ¿Recuerdan al leproso? La sociedad en aquel entonces marginaba y declaraba inmundo y condenaba a que gritara inmundo, inmundo, para que todos se alejaran de aquel que estaba leproso. Pero Jesús no solo se acercó, sino que extendió su mano y lo tocó diciendo, quiero y sé limpio. ¿Pueden imaginarse, hermanos? Cuando nadie se atreve a acercarse, Jesús está ahí y extiende su mano. Esa es la bondad de Dios que actúa cada día. Es una bondad, es una mano extendida, la cual tristemente muchas personas del mundo muchas veces rechazan. Hermanos, Cristo es la bondad encarnada. Llora con los que lloran. Cuando Jesús llegó a Betania, después de la muerte de Lázaro, María le reclamó, ¿verdad? Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y cuál fue su respuesta de Jesús? Lo podemos ver en el versículo más corto de la Biblia, pero quizás sea uno de los más profundos, porque Jesús lloró.
Reflexionemos, hermano. Él mismo creó los cielos y la tierra. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Lloró con los que lloraban. Su bondad lo lleva a identificarse con nuestro dolor. Lo lleva a sentir lo que nosotros sentimos antes de que sea manifestado su poder. Cristo es la bondad encarnada, hermanos. Bondad que restaura la dignidad. Pensemos y recordemos por un momento a María Magdalena, la mujer que fue sorprendida en adulterio. La ley la condenaba, los religiosos la estaban acusando y con piedras estaban listos, ¿verdad? Pero cuando Cristo se inclinó, escribió la tierra y con palabras de bondad desarmó a sus acusadores, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y cuando todos se fueron, le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió, ¿verdad? Ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién dice gloria a Dios, mis hermanos? A esta bondad que Dios no solamente tiene con María Magdalena. ¿De dónde te rescató a ti, mi hermano? ¿De dónde te rescató a ti, mi hermana? ¿No pasó por alto cada uno de nuestros pecados? Nos ofreció misericordia y nos da una nueva oportunidad. Así que ahora, hermanos, vamos a reflexionar sobre estas bendiciones que Dios nos da, sobre su bondad en nuestra vida. Porque su bondad se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida diaria. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cierre sus ojos, mis hermanos. Por un momento vamos a reflexionar de una manera profunda. Quiero que cada uno de ustedes se pregunte de manera personal, individual, ahí en su asiento, ¿de qué manera he experimentado la bondad de Dios en mi persona? ¿Qué es lo que yo puedo estar agradecido? En primera instancia, mis hermanos, es la vida que ya nos dio a cada uno de nosotros. Dios nos ha bendecido con nuestra vida. ¿Dios te ha bendecido también con una familia? La bondad de Dios se expresa a través de nuestras familias. Nos da un espacio de amor y de apoyo. Nos da un lugar donde nosotros podemos crecer, podemos aprender a amar, mis hermanos. ¿Dios te ha bendecido con un trabajo? ¿Te ha bendecido con oportunidades? Cada tarea es una oportunidad para servirle y contribuir a su reino. Y la provisión, mis hermanos, Dios nos bendice y suple cada una de nuestras necesidades, ya sean materiales, emocionales, demostrando su fidelidad. Continúa cerrando tus ojos, hermano, y pregúntate, ¿cómo experimentas la paz bondadosa de Dios en medio de las pruebas? ¿Calma tus temores? ¿Da sosiego a tu alma? Pregúntate, mi hermano, si en medio de la tormenta su paz protege tu corazón de la ansiedad y del temor. ¿Te da tranquilidad? ¿Cómo has experimentado el amor de Dios a través de otro? En cada abrazo, cada vez que llegas aquí a tu iglesia, su amor se refleja en las personas que nos rodean, recordándonos que no estamos solos. Pregúntate, mi hermano, ¿cómo ha experimentado el perdón de Dios? Con un corazón renovado. Su perdón nos libera del peso del pecado, dándonos la oportunidad de volver a comenzar de nuevo. Cierra tus ojos, hermanos, y continúa reflexionando. Que esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos y anhelamos en nuestros corazones, de su benignidad y su bondad. La pregunta es entonces, no es si Dios es bondadoso, sino, ¿eres reflejo de Él? ¿Estamos cosechando el fruto de su espíritu?
¿Hacia dónde está puesta nuestra mirada? ¿Hacia dónde volteamos a ver, hermanos? ¿Dónde están puestos nuestros anhelos? ¿Qué anhela tu corazón, hermano? ¿Qué es lo que haces cada día frente al televisor, frente a las redes? ¿Qué haces no poniéndote a leer su palabra? ¿Qué haces no poniéndote a estar conectado orando en la mañana? ¿Hacia dónde está mirando tu corazón? ¿Contempla su bondad? ¿O tus ojos están fijos en tus circunstancias, en tus problemas, en tus limitaciones? Abra sus ojos, amada iglesia. Abordemos el punto 2. ¿Hacia dónde mira tu corazón? Hermanos, sabemos que vivimos tiempos turbulentos, donde el egoísmo, la indiferencia y la prisa nos arrastran, nos apartan de la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar la parábola del buen samaritano, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Los voy a leer muy rápidamente porque está muy largo. La palabra de Dios nos dice: escuchen, mis hermanos. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contestó: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y le contó la historia, ¿verdad? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces dice el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo: ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta con arrogancia, porque su corazón estaba ciego. Estaba ciego por el legalismo judío que en aquel entonces, por la religiosidad vacía. En lugar de bondad y amor, solamente veía reglas y normas. Así que, iglesia, preguntémonos, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es nuestro próximo. Es aquel que está a tu lado, hermano. No solamente aquí en la iglesia, es aquel que está a tu lado en tu casa. Es aquel que está en tu lado en tu casa. Es aquel que está a tu lado en la calle. Aquel que va transitando. Él es tu próximo. Así que reflexionemos esta parábola. ¿Quiénes intervienen en esta parábola, mis hermanos? Está el intérprete de la ley, quien inicia la conversación, ¿verdad? Y le pregunta: ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Pero también, hermanos, está aquel hombre caído, herido, que es la víctima de los ladrones, medio muerto. También está el sacerdote, que pasa por el camino y se sigue de largo, así como el levita que pasa por el camino y se sigue de largo. También está el samaritano, pasa por el camino y ve al hombre y se compadece. Y finalmente también está el mesonero,
quien cuida del herido después de que el samaritano lo llevara al mesón, incluso le pagara. Así que en esta parábola, mis hermanos, en esta historia, ¿con quién te identificas tú, hermano? En la vida diaria, ¿cómo estamos viviendo? Miren, podemos ver estas dos figuras religiosas, ¿verdad? El sacerdote y el levita. Pasan de largo ante el hombre herido. Pero vamos a preguntarnos, ¿por qué fue esto? ¿Por qué estos hombres que debían ser ejemplos de compasión y misericordia le dieron la espalda a su prójimo? Se siguieron de largo. Vamos a ver el contexto de esta historia. Imaginémonos el camino de Jericó, de Jerusalén a Jericó. Un camino peligroso y solitario. Y ahí tirado, por acá, y ahí tirado, en el suelo está el hombre herido, sangrando, y está necesitando de ayuda. Y cuando pasan el sacerdote y el levita, les pregunto, hermanos, cuando van pasando, ¿qué creen que estaba pensando ellos? ¿Qué pasaba por sus mentes? ¿Qué estaba pasando por su corazón al ver el hermano ahí, herido, necesitado de ayuda? La Biblia no nos dice qué es lo que pensaban, pero podemos nosotros, por el entorno y por las características de aquel entonces, que en ellos pudo haber temor a la impureza ritual, ¿verdad? Porque la ley judía era clara. Tocar un cadáver o un herido grave los haría impuros, incapaces de cumplir sus deberes en el templo. Pudo haber sido, ¿no, hermanos? Preguntémonos, hermanos, ¿acaso la ley está por encima de la misericordia? ¿Acaso la religiosidad vacía justifica la indiferencia? O tal vez aquellos religiosos tenían miedo de los ladrones. Tal vez pensaban, por ahí todavía pueden estar y yo puedo ser el próximo, porque el camino era peligroso. Quizás estaban temiendo por sus propias vidas. Temían, había temor probablemente. Pero entonces preguntémonos, hermanos, ¿acaso el miedo puede paralizar nuestra compasión? ¿Puede paralizar el temor nuestra bondad? ¿Acaso el egoísmo puede justificar nuestra falta de bondad? Porque en ocasiones, hermanos, nosotros, seamos honestos, y también actuamos de la misma manera. Porque pasamos de largo ante las necesidades de quienes nos rodean. Analicemos juntos estas razones, fíjense, que en ocasiones endurecen nuestros corazones. Porque a veces estamos apartados del Espíritu Santo, enfocados en el egoísmo. Sí, mis hermanos, ¿cuántas veces nuestras vidas giran en torno a nuestras propias necesidades? ¿Cuántas veces el trabajo, el dinero, el éxito lo tenemos como ídolos que nos consumen, que nos ciegan ante el sufrimiento de los demás? Ya me voy porque voy a llegar tarde al trabajo. Ya me voy porque si no, no cierro el negocio. Nos volvemos como el sacerdote y el levita, incapaces de ver más allá de nuestras propias necesidades. ¿Cuántas veces permitimos que el afán de este mundo ahogue nuestra compasión? ¿Cuántas veces, hermanos, día a día priorizamos nuestras metas sobre las necesidades de nuestro prójimo? Porque muchas veces nos encontramos apartados del Espíritu Santo, porque le damos más cabida a las distracciones superficiales, mis hermanos. Sabemos que la era digital nos bombardea con estas distracciones. Las redes sociales, los vicios, los videojuegos, el consumismo, las compras en línea, todo eso que nos ofrece el mundo nos está anestesiando nuestra alma, nos impiden conectarnos con las necesidades reales de quienes nos están rodeando. Reflexionemos, hermanos, de una manera muy honesta y muy sincera, de una manera personal. ¿Cuántas horas estamos pasando frente a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a ver aquello que no nos edifica? En lugar
de dar aliento a quien lo necesita. ¿Cuántas veces nos entretenemos en cosas banales mientras nuestro hermano que está a nuestro lado está sufriendo? Sí, hermanos. La verdad es que a veces estamos apartados del Espíritu Santo y no podemos cosechar ese fruto tan delicioso que nos quiere dar. ¿Será por miedo? ¿Por comodidad? Porque ayudar a los demás implica salir de nuestra zona de confort. Significa invertir tiempo, invertir energía. Y muchas veces puede ser que el miedo nos paralice. El miedo a ser rechazados, el miedo al fracaso, el miedo a las consecuencias negativas. ¿El miedo te ha impedido hacer el bien, hermano, hermana? ¿Cuántas veces la comodidad de nuestra casa, de nuestro hogar, nos ha llevado a la indiferencia y decir, no voy a ir el miércoles hoy porque estoy muy cansado y van a pasar mi serie, hijos, que está bien buena, y no me impide ir a compartir la palabra de aliento, la oración para los hermanos que están en los hospitales? Tenemos esa oportunidad, mis hermanos. Tomémosla. Dios nos regala esta vida para que podamos expandir ese amor que es a través de Él. Así que, mi hermano, la pregunta sigue en pie. ¿Hacia dónde está mirando tu corazón? ¿Hacia el egoísmo o hacia la compasión? ¿Hacia la distracción o hacia la empatía? ¿Hacia el miedo o hacia el amor? Hermanos, examinemos nuestros corazones y pregúntate, ¿qué hiciste esta semana por tu prójimo? ¿Qué hiciste esta semana por tu prójimo? Dios nos llama a ser diferentes. Abre tu corazón, abramos nuestro corazón a la compasión y dejemos que el amor y la misericordia de Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo sea quien nos conduzca. Hermanos, a menudo lo que nos aleja de la bondad es un punto bien crítico. Es porque muchas veces nos hacemos y nos sentimos víctimas, porque nos impide dar amor. A veces asumimos un rol, una máscara que alguna vez nos podemos buscar y nos podemos poner para buscar atención. Y esto sucede principalmente en nuestras relaciones, hermanos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros papás, en nuestro trabajo. El asumir un rol de víctima nos impide ser bondadosos con nuestra familia y con nuestro prójimo. Hermanos, ¿quién en su relación se siente como víctima? En cada una de las relaciones que tengamos. Quizás todos en algún momento, mis hermanos. A veces nos enfocamos tanto en nuestras propias necesidades que nos olvidamos de las necesidades de los demás. Así que volvámonos a preguntar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos enfocados en nuestras propias necesidades? ¿Queremos atención? Hermanos, el egocentrismo nos ciega. Nos centramos tanto en nuestras propias carencias que ignoramos las carencias de los demás. Nos enfocamos en el yo necesito, ay, pobrecito de mí, ¿cómo estoy sufriendo? Que pasamos por alto toda la bondad de Dios que ya vimos que es y que hace en nuestras vidas. Buscamos atención y validación externa en lugar de venir internamente y buscar a Cristo. Fíjense qué nos dice la carta a los Filipenses. Vayamos a la carta a los Filipenses, mis hermanos. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, dejémonos de mirar el ombligo y abramos los ojos a las necesidades de nuestro prójimo. Quizá estemos viviendo con miedo al fracaso. Y hermanos, vivir con miedo es apartarse de Dios.
porque vivir con miedo es por falta de fe, por falta de amor. Vivimos evadiendo nuestra responsabilidad porque muchas veces es más fácil culpar al de frente de lo que nos está sucediendo que asumir nuestros propios errores. El sentirnos como víctimas no nos permite evadir la responsabilidad de nuestras acciones. Y fíjense que en la carta a los Gálatas, ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 7, poquito atrás, capítulo 6, versículo 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra de Dios nos llama a que seamos responsables de nuestras elecciones y de sus consecuencias. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Porque el rol de víctima nos ofrece beneficios secundarios. Nos ofrece que tengan compasión por nosotros. Nos ofrece atención, que podamos tener indulgencia. Y porque es muy fácil y más cómodo recibir que esforzarte. Evitamos enfrentar errores y desafíos. Evitamos ser disciplinados con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice acerca de la disciplina la carta a los Hebreos? En el capítulo 12. Más adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Quién dice amén, mis hermanos? En lugar de que nosotros andemos queriendo recibir compasión, atención e indulgencia, asumamos nuestra disciplina, porque las pruebas nos fortalecen, nos hacen crecer en la fe, nos preparan para que a través del Espíritu Santo, ¿saben qué? Podamos dar bondad hacia otros, no importando nuestras circunstancias, porque el amor de Dios es lo que nos está moviendo. Finalmente, mis hermanos, ¿estamos viviendo con falta de perdón y amargura? El rol de víctimas se alimenta de rencor. ¿Nos estamos aferrando a algo del pasado? ¿Estamos reviviendo nuestras heridas día con día de lo que nos sucedió? ¿O estamos culpando a otros por ese dolor? Vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice la carta a los Efesios? Capítulo 4, versículo 32. La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo llama al perdón y nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma forma que Cristo Jesús nos enseñó a orar. Perdona para que podamos ser perdonados. De la misma manera. Así que el apóstol Pablo nos invita a considerar todo esto en nuestras relaciones. Es un recordatorio de cómo nos debemos comportar todos los que nos hacemos llamar cristianos en cada una de nuestras relaciones diarias. En un mundo donde la ofensa, la desconfianza son comunes, el llamado a la bondad, el llamado a perdonar a través del Espíritu Santo es más relevante ahora que nunca, hermanos. Seamos luz y sal de este mundo, porque la palabra de Dios nos desafía a no reconocer nuestras propias faltas, sino a extender la gracia que nosotros ya recibimos.
El perdón puede ser una de las acciones más difíciles de llevar a cabo, especialmente cuando fuimos heridos. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que el perdón no es solo un acto de liberación para el ofensor, sino es una vía para nuestra propia sanación. Hermanos, en nuestras relaciones, recordemos que siempre van a existir dos lados de la historia, ¿verdad? Siempre va a haber una historia y otra diferente en una relación. Y el mejor lado que podemos estar, ¿cuál es, hermanos? El mejor lado es estar en la voluntad de Dios, al perdonar, al liberar el rencor que podamos llevar en nuestro corazón, eso que nos obstaculiza para tener paz interior. La falta de perdón nos lleva a un ciclo de resentimiento que puede ser difícil de romper. Nos impide experimentar esa paz, a experimentar esa bondad. Nos impide a ser benignos con nuestro semejante. Nos impide a cosechar el fruto del Espíritu Santo. Nos impide a cosechar ese fruto de bondad y benignidad. Hermano, que la falta de perdón y amargura no te obstaculice ser bondadoso. Que el miedo al fracaso no te obstaculice tampoco el ser bondadoso. Que el ego y tu necesidad de atención que traemos no nos obstaculice cosechar ese fruto del Espíritu. Vayamos tras Él. Hermanos, la pregunta sigue en pie. ¿Hacia dónde mira tu corazón? ¿Hacia el miedo o la compasión? ¿Hacia la indiferencia o hacia la misericordia? ¿Hacia tus necesidades o hacia tu semejante? Pero en Cristo tenemos ese ejemplo de bondad, hermanos. Bondad que se entregó hasta la muerte. La máxima expresión de bondad la podemos ver en la cruz, hermanos. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa cruz, vemos la bondad de Dios llevada al extremo, hermanos. Oh, gracias Dios, porque nos revelas que Jesús, siendo inocente, cargó con nuestros pecados, ¿verdad, hermano? Cargó con mis pecados. Siendo rico se hizo pobre. Siendo Dios fuerte y poderoso, se dejó clavar. ¿Por qué? Por bondad, por benignidad, hermanos. Y sabemos lo que dijo mientras lo crucificaban. Oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos muchas veces lo que hacemos y nos dejamos llevar, hermanos. Una bondad que debemos responder al odio con amor. Sí, podemos sentir que nos tratan mal, que incluso nos están violentando, pero tenemos ese ejemplo de perdón. Tenemos ese ejemplo de muerte a la resurrección. Hermano, ¿hacia dónde mira tu corazón? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿Está en Cristo? Aquel que murió. Cuando te sientes rechazado, puedes mirar su bondad de Cristo, que comía con los publicanos y pecadores. Cuando te sientes indigno, cuando el pecado te agobia, miras la bondad de Cristo, que le dijo al paralítico: tus pecados han sido perdonados. Oh Dios, el fruto del Espíritu incluye la bondad de Dios, porque el Espíritu Santo nos conecta con la fuente de toda la bondad, Jesucristo mismo. Hermano, cuando tu corazón se fija en la bondad manifestada en Cristo, algo extraordinario sucede. Tu carácter es transformado. Ya no podemos decir, hermanos, es que mi temperamento es así, iracundo, es que yo soy así, cuídense.
No podemos decir eso, porque Cristo vive en nosotros. Estando en Cristo y Cristo en nosotros, nos volvemos bondadosos, no por un esfuerzo propio, sino por el poder transformador del Espíritu Santo, que está obrando en nosotros cuando fijamos desde nuestro corazón y nuestra mirada en Jesús. Hermanos, mis hermanas, la bondad de Dios es una persona, es Jesucristo mismo. Y cuando tu corazón mira hacia Él, no puedes seguir siendo el mismo. Su bondad te va a transformar, te va a sanar, te va a restaurar y te va a capacitar para que tú seas bondadoso con otros. Como dice Pablo, el fruto del Espíritu incluye la benignidad y la bondad. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Recojamos ese fruto, mis hermanos. Que nuestros corazones estén volcados continuamente hacia Dios. Que lo busquemos para que su naturaleza refleje nuestras acciones. Que su naturaleza refleje nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y de esta manera, mis hermanos, cuando estemos ante su presencia del Señor, nosotros podamos decir: gracias, Dios, por tu bondad. Gracias porque nos diste a tu Espíritu Santo, porque gracias a esa bondad dada pude dar la milla extra con mi semejante, con mi hermano, porque gracias a tu bondad mi corazón te pudo voltear a ver a mi prójimo y te pude ver a ti y pude verme a mí a través de él, porque cuando tuvo hambre le di de comer, porque cuando mi corazón volteó a verlo y tuvo sed pude darle de beber, porque con el corazón vi a mi hermano desnudo y pude cubrirlo y vestirlo, porque lo vi enfermo y le visité, porque lo vi en la cárcel y pude ir hacia él. Gracias, Padre, porque nos das esa bondad tuya para poder hacerla externa a nuestros semejantes.